Hola, buenos días. Esto es Real Biopolítica. Vamos a hablar sobre un domus territorial en el Palatino. Sí. Vamos a ver. Sucede que en el Foro Romano han descubierto un hallazgo que es un domus, o sea, una casa familiar de un rico senador romano con un mosaico muy llamativo. Vamos a verlo aquí. Aquí está. Es un mosaico rústico hallado en este ambiente principal de la domus. Esta zona se llama el Specus aestivus. Ahí está, Specus aestivus. Mm, Una especie de cueva de estío, de cueva de verano, una cosa así. Algo así. Sí, estivos, ¿no? Estival. Bueno, estivus. Bueno, es está hecho como una especie de cueva. ¿Por qué? Porque justamente estas élites hacían adoraciones y tributos a seres que vivían en esas cuevas. Y hemos hablado aquí bastante de las cuevas, de lo que se han encontrado en las cuevas, ¿no? Sabemos que en el Neolítico se encontró en una cueva un cadáver desangrado, ¿no? Como si le hubieran quitado todo el adenocromo. Eso hemos visto. Y hay divinidades tónicas, ¿no? Que son las divinidades de la tierra. Entonces, estas élites justamente, como no, por cuestiones de trabajo, de tiempo, ¿no? Y de comodidad, no podían ir a las cuevas a hacer sus sacrificios, se eh, edificaban una cueva artificial en sus propias casas. Allí es donde hacían sus rituales, sus ceremonias. Aquí en Radio Política hemos visto varios casos de esto, de estos rituales a la serpiente, eh, varias de estas cosas, justamente por parte de estas élites. Lo hacen aquí. Bueno, la pregunta es, ¿qué tanto habrá cambiado esto en la actualidad? ¿Habrá algo parecido o más moderno en las casas de los potentados? ¿En sus castillos? Ahora sus casas son sus castillos o sus mansiones que están alejadas de la ciudad. ¿Habrá una versión así, pero más vicegimonónica? ¿O primo vicegimonónica? ¿Una versión así? Bueno, la ciudad de Roma sigue ofreciendo vestigios del pasado. Ha descubierto estancias de una lujosa domus de la época tardo-republicana, es decir, de finales de la República. De finales de la República. Antes de Augusto, antes de los Césares, sí, más o menos por la época de Sila, de los triunvirus, por ahí. Está en un área situada entre el Foro Romano y las laderas del Monte Palatino. Ya hemos hablado aquí de los montes de Roma, los siete montes, y hemos encontrado el octavo monte, que parece como una isla en el Tíber. También de eso hemos hablado aquí en Radio Política. La vivienda estaba decorada con una serie de excepcionales mosaicos rústicos, que lo puedes ver acá. Aquí está. Bueno, queda algo, ¿no? Queda algo. La parte de arriba parece que está un poco desgastada, tendrán que restaurarlo. Ojalá se pueda restaurar. Mira cómo se ha desgascado la superficie de la parte superior de la pared. La domus o casa, localizada detrás de los hórrea, ¿no? Los hórrea son almacenes. Los hórreas son almacenes en la carretera comercial que unía el puerto fluvial del Tíber y el Foro Romano. Y está desarrollado pues en varios pisos. O sea, el Tíber, sabemos que el Tíber tenía el puerto de Ostia. Ese puerto al final termina en decadencia junto con la decadencia de la ciudad de Roma, porque ya no había a quien entregar tanta mercadería. Y el puerto se volvió lo que era antes, un lugar antes de los romanos, antes de, antes de la, antes del auge romano, el puerto de Ostia era una aldea de pescadores, de marisqueros, de gente que vivía forrajeando, ¿no? De gente muy pobre, que vivía de lo que le daba el lugar. El lugar pues no daba tanto. No había minas, no había oro, no había nada de eso. Había solamente recursos naturales propios de una desembocadura de un río. Con el imperio, con la República Imperial, esa zona de Ostia se desarrolló bastante. Eso también hemos hablado aquí. Desarrolló bastante. Ya tenía varios puertos, tenía varios espigones, tenía montacargas, grúas, uf, tenía de todo. Pero cuando el imperio cae y Roma es abandonada,
se reduce al 10% de su población, el puerto ya no tiene razón de ser y otra vez regresan a ser aldeanos de desembocadura, regresan otra vez. Y el Papa les hace un pequeño fuerte para evitar que los musulmanes y otras gentes los secuestren y les asalten. Los piratas, para evitar que los piratas sigan con sus racias, para evitar los estragos que ocasionaban las racias de los piratas. Les hacen un pequeño fuerte, chiquitito, para que puedan recordarse ahí cada vez que venían pues, los piratas. Pero no podían defenderse los piratas, solamente podían este, refugiarse, defenderse no. Activamente no podían. Recién pudieron cuando entraron los primeros reyes de Italia en el año 1800. Recién ahí pudieron. Antes de eso, todo era raza. Imagínate cómo estaba esa zona ya de descuidada, ¿no? Pudieron, con la corona de Aragón, algo pudieron defenderse, algo. Bueno, pero eso es lo que pasaba aquí. Entonces, había parte de ese puerto de Ostia en el mar Tirreno, había otro puerto, que era el puerto fluvial, que era el puerto que conectaba Ostia con la ciudad de Roma. Ese puerto tenía su vía también, tenía sus calles y todo. O sea, las mercaderías iban hasta el puerto de Ostia en el mar Tirreno, Mediterráneo, y de ahí subían hasta el otro puerto, hasta el puerto de la Agripina, la Borria, ¿no? Hay un puerto ahí. Ese puerto también, hace unos almacenes, que también deben tener sus puertos. Hace unos almacenes, que también era el contacto entre el Mediterráneo y la ciudad de Roma. Porque la ciudad de Roma no está pegado al mar, es una ciudad fluvial. Bueno, la domus o casa se localiza detrás de los Orria Agripiana. Esos son almacenes en carretera comercial que unía el puerto fluvial del Tíber y el Foro Romano, y que fueron construidos por el general Marco Vipsanio Agripa, el yerno del Princeps Augusto. Unos almacenes. Ahí está. Esos almacenes. Ahí dice carretera comercial, quiere decir que no siempre iba por el río. Recuerda que en la zona de Roma, el río se vuelve poco hondo. Por eso los mercaderes podían pasar por ahí, pero tenían que pagarle peaje a los bandoleros que estaban ahí arriba, que eran los romanos primitivos. Ujú. Bueno, pues entonces, sí, puede ser también eso, carretera comercial. O sea, una carretera que unía el puerto de Ostia con el Tíber. Unía el puerto fluvial del Tíber y el Foro Romano. Ah, acá está. El puerto fluvial del Tíber y el Foro Romano. O sea, había un puerto ahí en el Tíber. Un puerto ahí, en la ciudad de Roma. Tenía su puerto. Pues su puerto fluvial, su puerto propio de un río, no del mar. Y eso lo unía con el Foro. La estructura de la que ya se han excavado algunas zonas está formada por pisos articulados en terrazas, caracterizadas por al menos tres fases constructivas. Esas tres fases están datados entre la segunda mitad. ¿Ya está? Acá está, las tres fases. Acá está. Esos son los varios pisos, varias terrazas, como lo estás viendo acá, tres fases constructivas datados entre la segunda mitad del siglo II y finales del siglo I antes de Cristo. Así, más o menos en el 150 antes de Cristo y en el año uno, entre el 150 y el año uno. Y el año uno, en el 150 y el año 100. 150 antes de Cristo y el año 100 después de Cristo. Allí. Justamente cuando Roma adquiere una connotación de poder imperial. Aquí ves los almacenes. Bueno, acá vamos a ver. Han encontrado esto, han encontrado una sala. Está distribuida alrededor de un atrio y un jardín. El ambiente principal de la casa se llama el Specus Aestivus, una sala para banquetes que imita una cueva. Recuerda que estas personas creían que en la cueva venían entidades y ellos querían los favores de esas entidades. Y esta cueva era utilizada durante la temporada estival y originalmente animada por espectáculos con juegos de agua gracias a un sistema de fístulas, de cañerías, una especie de piletas, algo así, fístulas de plomo integrado en las paredes decoradas.
en las paredes, ¿no? Es una especie de cañería ahí en las paredes, como, como si serían efectos hidráulicos, efectos hídricos, porque ellos jugaban mucho con eso. En Italia hay una gran industria de eso, desde siempre. Pues lo mismo que hay una montaña ahí, los Apeninos, una cordillera, y el agua cae. Hay bastante agua, el agua cae, cae, cae. Ahí sequía no hay. Entonces, hay expertos en usar el agua. Se estará refiriendo aquí a que a través de esos caños, de esas cañerías, hacían correr el agua para que dé la impresión de una cortina que como especie de plástico que cubre el cuaderno, es una cortina que cubría, que barnizaba la pared, ¿no? Una impresión así, a eso se está refiriendo. Y también que eso lo hacían donde en una cueva, en una sala que parece que parece una cueva, está hecho a modo de cueva, porque ahí, de ahí venían esas cosas, ellos tenían ese culto. O sea, la gente poderosa pues tenía ese culto. Y acá puedes ver esta representación aquí en esta cueva, puedes ver a la serpiente como saliendo de un cascarón, una cosa así. Ahí puedes ver eso, serpientes, saliendo serpientes, serpientes, dos serpientes mirándose frente a frente, con un tridente, ¿no? Que puede ser el tridente de Poseidón. O sea, varios de estos elementos son propios de la serpiente, tienen que ver con la serpiente, ¿no? Son adornos y elementos, personajes que tienen que ver mucho con la serpiente, porque ellos adoraban a Satán, a la serpiente, a estas entidades. Por eso tenía que ser una cueva, porque ahí podían hacer sus llamados, ¿no? Y acá también puedes ver la columna que está en la parte derecha, ¿ves? Nos da a notar porque es uno de los pocos sectores que se han podido conservar en algo, que todo el cuarto estaba decorado con un motivo escamoso, con las escamas de la serpiente. Acá puedes ver, son las escamas de la serpiente. Es decir, en esa cueva artificial que el patriarca, el ricachón, había creado, de familia noble, ¿no? De familia Illuminati, el Illuminati de ese tiempo, él adoraba a la serpiente y la invocaba su poder. Ya hemos hablado de la serpiente tiene poder de cambiaformas, ¿no? Ya hemos hablado también de eso, ¿no? Del bastón tipo de serpiente hallado en el Ártico, en Finlandia, en Laponia creo que es, ¿no? Un bastón de forma de serpiente, ¿no? Lo que ellos creían de la serpiente. Bueno, entonces, estas élites adoraban a la serpiente, tanto que la pared la decoraban como si fueran escamas de serpientes. Y, y este atrio principal era una ofrenda, era un culto a la serpiente. Todo tiene que ver con serpientes acá. Si te fijas bien, porque lo he colocado en alta resolución, todo tiene que ver con serpiente. Así, era todo. Bueno, según han destacado los arqueólogos, lo realmente excepcional del hallazgo es la posibilidad de documentar un extraordinario revestimiento parietal de las paredes en el mosaico llamado rústico, que debido a la complejidad de las escenas representadas y en la cronología no tiene comparación. Esto es cuando el imperio se está volviendo imperio, cuando Roma se está volviendo imperio. De ahí viene esto. Y esa gente, esos hombres poderosos de las familias poderosas, adoraban a la serpiente. Vamos a ver si nos dice la nota algo de esto, que Dios no dice nada, pero o sea, tratan de evitar en la nota, tratan de evitar hablar de la serpiente. El audio, creo que salió en Twitter, un audio muy bonito sobre este hallazgo, lo voy a colgar en mi canal, ¿ya? En Facebook, lo voy a colgar para que también lo puedas ver en un film. No, son unos minutos, creo que son, unos minutos, pero sí es bonito, te recomiendo que lo veas. Bueno, vamos a ver más acá. Acá está, aquí. La composición, que data de las últimas décadas del siglo II antes de Cristo, o sea, en el año 200. Mm, Está formado por conchas de diferentes tipos de azulejos, de azul egipcio, vidrios preciosos, escamas diminutas de mármol blanco y otros tipos de piedras, tártaros o fragmentos de travertino esponjoso, y presenta una compleja secuencia de escenas figuradas, ¿no?
Y aquí, esta es la zona del Palatino. Aquí, aquí puedes ver el río, ¿no? Acá el río hace una curva y acá ves la isla, ¿no? La isla del río. Ya, esa isla es el octavo monte, de lo cual también hablamos aquí en Radiopolítica, ¿no? La isla es el octavo monte de Roma. Así que son 7 montañas, sí, son 7 montañas, pero hay una octava montaña que como cae encima del río, aparece como una isla, no como una montaña. Pero orográficamente es un octavo monte. Aquí está, aquí está, esta es la zona de Roma. Esta parte donde dice Roma, todo es la ciudad, pero la parte donde dice Roma es la Roma romana, la Roma imperial, la Roma antigua, la Roma arqueológica. ¿Mm? Toda esta es la parte, la parte oriental del Tíber. La parte occidental es la Roma cristiana, es la Roma moderna. Por eso la ciudad del Vaticano está cruzando el Tíber. Esa es la Roma. O sea, la Roma cristiana se hizo en los límites de la Roma pagana. Ahí se edificó la Roma cristiana. A eso se refiere este mapa que te estoy mostrando acá. Justamente ahí donde está la viñeta roja es donde se ha encontrado. Donde se ha encontrado esta domus que te estoy mostrando aquí. ¿No? Y aquí ves la domus, hay una calle, ¿no? Hay unas calles, y justamente conectan con el mar. ¿No? O sea, el puerto fluvial existía entonces o en la propia isla o antes de llegar a la isla. Es muy probable que sea en la propia isla, aunque eso debió demandar mucho. Mm, Habría que transportarlo otra vez por mar, por río, perdón. Debió estar antes de llegar a la isla, antes, que justamente sería la entrada de Roma, que estaba la entrada al centro de Roma. Bueno, vamos a verlo acá. Entonces, en los 4 grupos definidos por pilastras, ¿dónde está? 4 grupos definidos por pilastras, hay 4 grupos, que son columnas de base cuadrangular adosadas a la pared y decorados con macetas, con las macetas de las que salen ramas de hojas de loto y de vid. Se representan catas de armas, mangos, pedazos de armas, con trompetas de tipo celta, proas de barcos con tridente y timones. Así está. Ahí están los tridentes, ahí están proas de barcos con tridente y timones. Pero tiene forma de serpiente, pues. Así. Aquí está el tridente, ¿no? De Poseidón, ¿no? Acá están acá están las cabezas de las serpientes. Hay 2 serpientes acá que se están mirando, ¿no? Acá hay catas de armas. Pero hay una serpiente saliendo de las armas. Acá está. ¿Eh? Acá está. Barcos, tridentes, timones. Timones, hay timones. Acá. Aquí. Bueno, esos aluden quizás a un doble triunfo terrestre y naval del propietario de la Domus, que según los investigadores podría pertenecer a un personaje aristocrático presumiblemente de rango senatorial. Pero evita decir que acá hay bastantes alusiones a la serpiente. Acá hay más, acá arriba, la cornisa, arriba hay esas decoraciones a la serpiente, ondulantes. Sí, y también esta parte de acá, la pared está escamada, tiene un decorado escamado, como la piel de una serpiente. Pero esa parte como que no habla mucho, no habla casi nada de esa parte lo estamos viendo acá. ¿No? El gran bisel superior representa una fascinante representación de un paisaje con una ciudad en el centro y con vistas a un mar surcado por 3 grandes barcos. La parte que está arriba, ahí. ¿No? Un mar surcado por 3 grandes barcos, una ciudad en el centro. Está la ciudad y están los barcos ahí. ¿No? Sí, no se ve tan bien, pero están ahí. No sé, se puede notar, la ciudad y los barcos se pueden notar, pero no se pueden notar los detalles. Bueno, uno de estos barcos tiene velas levantadas, mientras que en una sala contigua se han hallado un revestimiento de estuco blanco con paisajes dentro de arquitecturas falsas y figuras. Entonces, acá, vamos a seguir viendo acá. Aquí está, ¿ves? Los decoraban con conchas de abanico. El hallazgo confirma lo que dicen las fuentes antiguas. Acá puedes verlo. Confirma lo que dicen las fuentes antiguas sobre la presencia
de extensas residencias. ¿Ves? Acá podemos verlo con más detalle. La presencia de extensas residencias de representantes de grandes familias senatoriales romanas en el área noroccidental del Palatino. Vamos a ver. Y acá puedes ver, acá está. Acá ves a la serpiente. Vamos a ver acá. Acá está la serpiente, saliendo durante un atardecer. Y acá hay dos espadas ahí, y una serpiente también saliendo. Acá está. ¿Ves? Acá hay más serpientes acá. Más serpientes. Vamos a ver acá. Aquí. ¿Ves? Este es el lugar también. Acá está. Así es como lo han encontrado. Bueno, entonces vemos un culto a la serpiente acá. Un culto y vemos que los dueños de ese local, de esa casa, de esa mansión romana, eran gente muy poderosa. Eran romanos muy poderosos, que tenían que ver con el imperio, que eran las principales familias del imperio. La pregunta es, ¿qué tan actual será esto ahora? ¿Mm? Esto fue Real Biopolítica. Suscríbete, comenta, comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.